verso 1 en adelante. Juan en el desierto. Gracias, Hania. Gracias, hija. Mateo 3, 1 en adelante. Aquí vamos a nosotros a encontrar algo pero muy interesante que nosotros vamos a disfrutar en la Escritura. Estamos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Gracias, mi Señor. ¿Por qué leemos el capítulo completo? Bueno, todos esos capítulos. Dios bendiga mucho, Fabiola, te bendiga mucho. Luis Soto, te bendiga. Mari, te bendiga. Kenia, te bendiga. Ana María, que también está por ahí. ¿Por qué nosotros leímos todos esos versos? ¿O por qué permití que se leyera todos esos versos? Porque aquí hay panorama. Aquí hay un panorama muy interesante. Tan interesante que la gente lo lee y pasa por alto las profundidades que se esconden detrás de este panorama que está allí. ¿Ok? Y por eso quiero que nosotros hoy nos detengamos despacio. Un poquito despacio. Porque hay muchas cosas aquí que explicar, que aprender y que entender de la predicación de Juan el Bautista. Cuando yo le pongo a esto, analizando la escritura, cuando yo le pongo a esto como tema, volviendo al diseño, nos damos cuenta que desde hace mucho tiempo no se había levantado un profeta a anunciar el arrepentimiento. No se había levantado. Pero Israel, en esta etapa, en este periodo, necesitaba volverse a Dios. ¿Dónde comenzó el recorrido de Juan? ¿Sabían ustedes que el recorrido de Juan no comenzó simplemente cuando él comenzó a anunciar el arrepentimiento? El recorrido de Juan comenzó cuando él
comenzó a caminar en los desiertos. Hay un texto que quiero que leamos y vamos a ver en la escritura que toda la escena de Juan fue profetizada, toda. Dios bendiga a Liz, Dios bendiga a Liz. Vaya conmigo, alguien me lee el texto nada más, Malaquías capítulo 4, verso 5. ¿Alguien lo lee? ¿Alguien me ayuda, por favor? Aquí hay mucho que descifrar. Vamos nosotros a descifrar todo este asunto. ¿Alguien lee ese texto? Malaquías capítulo 4, verso 5. Hermano, vuelvo a repetir lo que yo decía antes. Esto no es una prédica. Esto no es un estudio. Esto es un discipulado. Y en el discipulado hay que tomarse su tiempo, su espacio. Y hay textos que obligatoriamente tenemos que sentarlo a hacerle un exégesis para nosotros aprender. Por eso nos tomamos tiempo. Por eso a veces leemos tanto. Así que alguien me ayude con Malaquías 4:5. Sí, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ok, hay una profecía. Ya hay una profecía corriendo. ¿Cuál era la profecía? Que el Padre iba a mandar al profeta Elías. Al profeta Elías lo iba a mandar. Ahora, ¿cuál es la causa principal por la cual el Padre tiene que mandar al profeta Elías? ¿Cuál es la causa? Dice el texto claro, donde leyó Rosario. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Dice el texto, verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios te bendiga, mi hermano Ortiz, Dios te bendiga, príncipe del Señor. Ok, aquí el texto está narrando de que la venida de Elías se iba a manifestar. ¿Alguien sabe en quién se manifestó la venida de Elías? ¿Alguien sabe? Hay otra profecía que anuncia eso. Incluso el ángel, cuando se le revela al padre de Juan. Gracias, Jenny, Dios te bendiga. Cuando se le revela al padre de Juan, le hace el anuncio. Vamos para allá. Lucas 1:17. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Qué se profetizó acerca de Juan? Lucas 1:17. ¿Alguien me ayuda? Vamos, me gusta que me ayuden a interactuar. Lucas 1:17. Lucas 1:17. ¿Alguien lo lee, por favor? Gracias. Vamos, Lucas 1:17. Alguien que lo busque y lo lea. Alguien que tenga una Biblia por ahí. Hola, Dios los bendiga. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Okay. Gracias, hija. Vemos que el ángel, hablando acerca de Juan, mira lo que profetiza, que él irá en el espíritu y en el poder de Elías. El ángel lo está diciendo. Ok, vamos para allá. Hay otro texto más que avala que la venida del profeta Elías se había cumplido en la manifestación de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Qué hizo Elías cuando hizo el sacrificio delante de los 400 profetas? Y los profetas de Baal hicieron su sacrificio, los profetas de Acera hicieron su sacrificio y clamaron a su Dios y los dioses no respondieron. Desde ese momento dice la escritura que Israel dejó de bajar en dos pensamientos y que el corazón de Israel volvió a comenzar a volverse al Señor. Por lo tanto, la misma
esencia de hacer que el pueblo de Israel vuelva al Padre, ahora Juan el Bautista viene en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver el corazón de Israel. Note, no solamente para hacer que Israel se vuelva a Dios, sino para hacer que Dios descienda a Israel. Oh my God. Oh my God. Es decir, que hay momentos donde el llamado o la asignación que Dios te manda a hacer no es simplemente para que la gente se vuelva a Dios, sino para que tú te conviertas en una puerta para Dios entrar por medio de ti a lugares donde Él no se ha manifestado. Aunque Él esté en todos los lugares, pero no tiene hábitat en todos los lugares. Dios no tiene hábitat. Dios está en todos los lugares, pero no tiene habitación en todos los lugares. No tiene casa en todos los lugares. Yo siento la presencia del Señor. Y hay gente que se han convertido en una casa para Dios. Y por eso es que Dios hace que ellos se muevan a ciertos lugares. Porque Dios en esos lugares no tiene habitación. Por lo tanto, por eso te mueve a ti. Porque Él quiere entrar por medio de ti. Entonces, ¿cuál era la asignación de Elías? Que hizo volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y el corazón del padre hacia los hijos. La misma asignación tiene que tener Juan el Bautista, porque ahora Juan el Bautista viene en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver el corazón de Israel y para hacer ahora que Dios descienda a Israel. No solamente Él va a hacer que el corazón de Israel se vuelva a Dios, sino que ahora Él va a hacer que el corazón de Dios venga a Israel. Wow. Alguien me busca Mateo capítulo 11 verso 14 y vamos a ver un suceso aquí. Estamos en la introducción. ¿Alguien me busca Mateo 14? Estamos bajo la comunión. Mateo 11, 14. Mateo 11, 14. Ajá. Por Estamos bajo favor. la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Gracias. ¿De quién está hablando Jesús? De Juan el Bautista. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Completamente. Ahí está el texto claro. Y dice la escritura que los discípulos luego entendieron que él estaba hablando de Juan el Bautista. Si ustedes quieren recibirlo, él es el Elías que había de venir. ¿Por qué? Porque acuérdese que Israel y toda Jerusalén y toda Judea comenzó a bautizarse con Juan en el Jordán, confesando sus pecados. El tema de hoy, ¿por qué el tema de hoy es volviendo al diseño? ¿Cómo es posible que un pueblo que hace rato conoce a Dios tiene que mandar a Dios a un profeta a hacer que ahora el corazón del pueblo se vuelva a Él? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no vino a profetizar como los otros profetas. El trabajo del profeta Juan el Bautista fue hacer volver el corazón de los hijos al Padre y el corazón del Padre a los hijos. ¿Usted cree que cualquiera que hace ese trabajo? No es todo el mundo que tiene la facultad de hacer, porque cualquiera puede predicar y hacer que el corazón de esa persona arrepentida se vuelva a Dios, pero no cualquiera tiene la facultad de hacer que el corazón de Dios venga a esa persona. Yo siento la presencia del Señor muy lindo. No es lo mismo hacer que un pecador se arrepienta a que hacer que Dios venga a la vida de un pecador. No es lo mismo. Es lo mismo. Cualquiera puede anunciar el evangelio y cualquiera puede arrepentirse, pero no cualquiera tiene la facultad de hacer que Dios descienda. No cualquiera tiene la facultad de convertirse en una puerta para que Dios more, en una casa para que Dios more en otros lugares. No todo el mundo tiene la facultad de hacer que Dios descienda
a conquistar el corazón de alguien porque simplemente te mandó a ti a ser el instrumento para Dios moverse. Ya entiende por qué Dios a veces te manda a ti. No te quejes tanto. Vuelve a tu diseño. No te quejes. No te quejes. Si Dios te está mandando a ti, ve tú, porque tú eres la persona indicada que tiene la asignación para Dios manifestarse en lo que Él te está mandando a hacer. ¿Alguien entiende el concepto cuando la Escritura dice voz que clama en el desierto? Dios bendiga, Mónica, te bendiga mucho, hija. ¿Alguien entiende el concepto? Dios bendiga, corazón viajero. ¿Alguien entiende el concepto de cuando la profecía de Isaías dice voz que clama en el desierto? ¿Quién era esa voz que clamaba en el desierto? Dios bendiga, postura del reino. ¿Quién era esa voz que clamaba en el desierto? ¿Quién era? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien sabe quién era esa voz que clamaba en el de Juan el Bautista? Dios bendiga. Perdón, Dios bendiga a Bacuñán. Gracias, Bacuñán. Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Saben ustedes a dónde se crió Juan el Bautista? ¿Alguien sabe? ¿Dónde se crió él? ¿Alguien sabe? ¿Dónde se crió Juan el Bautista? ¿Alguien sabe? En el desierto. Gracias, Jenny. En el desierto. Pastor, ¿y por qué? Pastor, ¿por qué era necesario que Juan el Bautista creciera en un desierto? Porque la asignación de Juan el Bautista no era pequeña. Y tenía Dios que hacer comprender a Juan cómo era la voz divina. Y solo el desierto donde nadie te va a enseñar cómo escuchar la voz divina. Era solitario. Su madre y su padre estaban en Jerusalén. Pero su madre y su padre entendieron que él debía de criarse en el desierto por el llamado que Dios le hizo a Juan. Vaya conmigo a Lucas 1:80 y lea el texto y se dará cuenta. ¿Por qué Juan tiene que quedarse en el desierto? Porque a Juan no lo criaron sus padres, a Juan lo crió Dios. No lo criaron sus padres, a Juan lo crió el Señor. Y no solamente lo crió, sino que le enseñó cómo era la voz divina. Yo siento la presencia de mi Dios. Hay alguien que Dios hoy le va a enseñar cómo es que la voz divina desciende. ¿Alguien lee Lucas 1:80? Estamos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Oh my God. Es decir, que hasta el día en que Juan decidió salir a predicar por la voz divina, hasta ese día se crió Juan en el desierto. Imagínate cuántos años pasó Juan en el desierto. Muchísimos años. Comía langosta y miel silvestre. Porque Dios tiene que dejarlo a él una temporada de tantos años en un desierto solo. Ustedes nunca vieron a Juan quejarse. Dios bendiga a la morena. Ustedes nunca vieron a Juan quejarse, nunca vieron a Juan diciéndole: mis padres están en la ciudad, ¿por qué tú no me permites ir a criarme donde ellos? Nunca Juan se quejó. Al contrario, dice la Escritura que Juan entendió que Dios lo había llevado al desierto. ¿Por qué? Porque es ahí en el desierto donde Dios te hace susceptible. Wow. La palabra susceptible es que Dios hace de tu cuerpo que sea más fácil de percibir, más fácil de poder discernir. Lo que pasa es que hay un discernimiento que está nublado a veces. Y el desierto, Dios te lleva allí, te deja solitario en el desierto para que el desierto haga que las escamas y el discernimiento sea abierto.
a fin de que tú conozcas la voz divina cuando nadie te está hablando y tú disiernas quién es Dios. Hay gente que por eso es que el Padre lo deja solo en una temporada larga. No es porque Dios quiere quitarte la gente del lado. Dios bendiga Alicia. No es porque Dios quiere quitarte la gente del lado. Es porque Dios necesita enseñarte a escucharlo. Y estando en medio de tanta gente y de tanta multitud, tú no vas a poder percibir la voz divina. Hay gente que me están escuchando en este momento que ellos mismos se han preguntado, ¿cómo es que habla Dios? No te lo preguntes. Entra en el silencio. Dios bendiga a Marce. Un fuerte abrazo, Marce. Te bendiga mucho, mija. Juan el Bautista, Dios tenía que dejarlo por todos esos años criándose en el desierto obligatoriamente. Porque la asignación que Juan tenía no era cualquiera. Era una asignación donde iba a tener que depender directamente de la voz divina para llamar a un pueblo en arrepentimiento. Para llamarlo. Entonces, un pueblo con... ¿Usted cree que Israel no tiene conocimiento? Israel tiene conocimiento. Israel sabe cuál es la Torah. Israel conoce sus costumbres. Israel conoce todo. Por eso Juan tenía que durar tantos años en un desierto para poder venirle a ellos con la voz divina. No con cualquier palabrita. Usted no ve lo que dice el texto, que él iba a venir, que él venía en el espíritu y en el poder de Elías. No podía venir como un profeta natural. Tenía que venir como un profeta que escuche directamente a Dios para poder anunciar lo que él comenzó a anunciar. Entonces, por eso es el proceso. Por eso es el... Dios bendiga. Te bendiga a mi hermana. La cielo, te bendiga mucho. Mi querida Evelyn. Entonces, por eso era necesario que Juan el Bautista durara tantos años en un desierto. En el silencio, donde no estuviera con nadie, donde solo estuviera él, Dios y él. Lo que pasa es que aquí hay gente que me están escuchando que Dios, oh, mi alma te adora, que Dios les está enseñando la dependencia de él. Porque ellos todavía dependen de un trabajo, dependen de la gente, dependen de lo que están al lado de ellos, dependen de lo que están en su entorno y todavía no han aprendido a depender de Dios. Dios te está enseñando a depender de él. Alguien que Dios le está diciendo en esta noche, te estoy enseñando a depender de mí. Amén, Kenia. Pero hay momentos donde Dios quiere que usted dependa de él. Hay gente que me está escuchando que Dios lo está enseñando a que dependan de él. Y por eso muchas veces lo manda al desierto. Lo manda al desierto. Lo manda al desierto. Allí, en el desierto, tú nada más vas a ver dos cosas. Silencio. Dios bendiga a Alessandra Milano. Allí en el desierto tú vas a ver silencio y vas a ver la dirección divina. Dos cosas. Dos cosas. Dios bendiga a Ana Manjón. Te bendiga mucho. En el desierto tú vas a ver dos cosas. Silencio y la voluntad divina. No tienes otra cosa que hacer. Pastor, ¿por qué Dios tiene que hacerlo así? Porque Dios necesita enseñarte a ser perceptible. Porque tus sentidos están muy nublados. Te llevas, Dios mío, te llevas demasiado de lo que ves. Te llevas demasiado de lo que oyes. Te llevas demasiado de lo que hablas. Dios bendiga a Elizabeth Álvarez. Amén, Joana Díaz. La voz divina siga sobre ti. Dios bendiga a Lenita. Te bendiga mucho. Entonces, te está dejando llevar mucho de lo que tú ves, de lo que tú oyes y de lo que tú hablas. Por eso hay un momento donde Dios te lleva al desierto. Para que tus sentidos no te gobiernen, sino que tú gobiernes tus sentidos con la voluntad divina. Entonces, Juan no podía venir con emociones, con la emoción alterada, con la emoción que lo gobierne, sino que él gobierne su emoción. Porque se iba a enfrentar a un pueblo con mucho conocimiento, pero este pueblo, él va a tener que hacer que se vuelva al Padre. Pero no va a hacer que se vuelva al Padre si no está alineado a ese Padre. Amén, Mary Music. Y Dios te siga proveyendo y Él lo seguirá haciendo.
Lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo. Entonces, esa es la estrategia divina de Dios. Hermano, hay gente que me está escuchando, que Dios te va a separar de gente que están entorpeciendo que Dios hable contigo. Porque si Dios deja a Juan en la casa de su mamá y en la casa de su papá, hubieran entorpecido el llamado de Juan. Amén, amén, Ana Manjón. Dios te seguirá proveyendo. En el nombre de Jesús. Si Dios deja a Juan el Bautista en la casa de sus padres, no hubiera Juan entendido, ni discernido, ni escuchado, ni aprendido a saber cómo habla Dios. Entonces, por eso es necesario el proceso. Por eso es necesario que Dios te deje solo un tiempecito, sola un tiempecito, para que tú disciernas la voz divina, para que tú aprendas lo que es meditar. Hermano, hay gente que me está escuchando que la mente le habla mucho. ¿Saben ustedes? Hay gente que no han podido dominar la mente. No han podido hacer que su mente se quede en silencio. No vas a poder hasta que tú no le des la práctica de la meditación en el silencio. No vas a poder. Tú necesitas llevar a tu mente a un silencio. Al silencio de la divinidad. ¿Para qué? Para que tu mente entre en un estado en donde tenga que relajarse. Pero no lo vas a hacer con todo el bendito estrés diario. No lo vas a hacer con el estrés del día. Dios bendiga a Stephanie. No lo vas a hacer con el estrés del trabajo. No lo vas a hacer con el estrés de los niños. Sepárate un poquito de tiempo. Cuando tú sientas que tengo un espacio, siéntate, relájate y medita en él. Relaja tu mente, éntrale en silencio para que tenga un estado de relajación, para que la mente no te hable tanto en el momento de tú tener que orar. Amén, Stephanie, Dios te bendiga mucho. Entonces, Dios tenía que alinear bien los 5 sentidos de Juan el Bautista para que Juan el Bautista supiera cuando el Padre le estaba hablando. ¿Y por qué su lema? Si hace rato dijo, bro, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué? ¿Por qué preocuparse si Dios obró? ¿Por qué? ¿Para qué preocuparse si Dios está? Eso es lo que Dios nos está enseñando. ¿Por qué nosotros no alertamos, nos preocupamos tanto si Dios está? Amén, Alessandra Milano, te bendiga mucho. Legítimamente, Rosel, legítimamente, la voz divina no vamos a percibirla más fácil hasta que no entremos en este silencio. Amén, Damari, Dios te bendiga. Entonces, vamos nosotros a entender cómo habla Dios en el silencio. Relaja tu mente. Usted se carga demasiado. Usted sale de su casa y sale con la mente pensando en todo lo que usted dejó. Hay gente que salen de su trabajo y cuando llegan a la casa es hablando de todo lo que pasó en el trabajo. Hay gente que salen de la escuela y desde que llegan a la escuela es hablando de todo lo que pasó en la escuela. Suelta ese espacio, cada cosa tiene su espacio. El momento de tu casa, de tu aposento, donde tú sientes que te relaja. Suelta todo y entra en el silencio divino. Entra en el silencio. Hay gente que Dios los está llamando al silencio divino. Vuelve a tu diseño. Por eso, ahora entienda usted. Perdón, ¿por qué Juan el Bautista tiene que vivir tantos años en un desierto? Por eso mismo. Por eso mismo. Porque en el desierto, en el silencio, era donde Juan iba a percibir cómo Dios le iba a hablar. Y usted me está escuchando y sabe que Dios lo está llamando al silencio y se sigue preocupando y sigue teniendo ocupación y se sigue cargando y se sigue cargando. Y Dios diciéndote, necesito que entres en mi silencio para yo hablarte. Bueno, Elizabeth, pues
haz lo que tienes que hacer y lo que el Señor te permite hacer. ¿Ya entiende usted por qué Juan tiene que durar tantos años en un desierto? Porque él no iba a hacer, escuche esto, porque Juan no iba a hacer que el corazón del pueblo se vuelva a Dios o que el corazón de Dios descienda al pueblo si el primero que no se haya encontrado con Dios es él. Porque nunca tú vas a dar lo que tú no tienes. Nunca. Jamás. Y Juan primero tenía que encontrarse con Dios. Dios bendiga a Luis Ángel. Juan primero tenía que verse con Dios, aprender a escuchar a Dios, tener una relación con Él, tener contacto con Él, entrar dentro de lo más profundo de su corazón para hacer volver el corazón del pueblo a Él y que el corazón del pueblo vuelva a Dios. Dios bendiga a los que claman en el desierto. ¿Entiende usted por qué Dios tiene que darle tanto tiempo a Juan en el desierto? ¿Entiende por qué? Dios bendiga a los que han entrado hoy. Todos los miércoles a las 10 de la noche estamos dando el discipulado con el tema Liberando el alma para darle formación. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Los nuevos que entraron hoy, todos los miércoles estamos aquí. Y algunos domingos en la noche que tengo el espacio, también comparto con ustedes. Para los nuevos de hoy. Todos los miércoles a las 10 de la noche. ¿Cuánto cuesta el discipulado? No cuesta ni un peso. Simplemente cuesta la dedicación suya. Dedíquese, siéntese a aprender lo que el Señor nos está enseñando. Aquí yo doy por gracia lo que por gracia el Señor me ha permitido tener. Y yo sé que aquí la gente que está escuchando el discipulado puede testificar lo mucho que han aprendido después que comenzamos el discipulado. Todas las clases están en YouTube, en mi canal de YouTube. Está en mi canal, en mi perfil de TikTok. Están en mi perfil de TikTok, el canal de YouTube. Y ahí, créanme, usted puede buscar. Y ahí están todas las clases que hemos dado. Ha sido una bendición grandísima. Grande. Ok, hermano, seguimos. Por eso es necesario entrar en el silencio divino. Por eso Dios entró a Juan en el silencio divino. Amén, Elizabeth. Entró Dios a Juan en el silencio divino. Para que el silencio divino le diera a entender a Juan cómo era la voz de Dios. Vamos al texto. Vamos al texto. Te verá. ¿Alguien lee conmigo, por favor? Lucas capítulo 3, verso 2. Lucas 3, 2. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿A dónde fue que Dios le habló a Juan? ¿Alguien lo lee? Lucas capítulo 3, verso 2. ¿Alguien lo lee? Ayúdenme, por favor. Lucas capítulo 3, verso 2. Dice así, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Porque vino la palabra de Jehová a Juan. ¿A dónde? En el desierto. En el desierto. Dios habló con Juan en el desierto. ¿Qué le dijo Dios a Juan en el desierto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué le dijo Dios a Juan en el desierto? Vamos a buscar la escritura. ¿Qué le dijo Dios a Juan en el desierto? A ver, si alguien sabe puede decirlo. ¿Qué le dijo Dios a Juan en el desierto? Dios utiliza la profecía de Isaías para hablar con Juan. Tú eres la voz que está clamando en el desierto. Ve a enderezar el camino del Señor.
ve, enderezalo. Endereza sus valles. Ve, endereza, anuncia el arrepentimiento. Dios lo mandó a llamar a un pueblo al arrepentimiento. Pero, interesante, todos esos años que Juan vivió en el desierto, lo vivió para Dios enseñarle a él qué era el arrepentimiento. Porque Dios nunca te va a mandar a hacer algo hasta que no te pone a ti a vivirlo. ¿Dejará usted de comenzar a vivir lo que predica para predicar lo que está viviendo? Es muy fácil nosotros tener que encontrarnos con la experiencia de lo que predicamos. Es muy fácil. Pero qué tan difícil es nosotros tener que predicar de lo que vivimos. ¿Usted cree que Juan llamó a un pueblo al arrepentimiento sin él saber qué era arrepentimiento? Porque el primero que tuvo que encontrarse con ese arrepentimiento en sí mismo fue él dentro de un desierto. Dios dijo, ahora como tú sabes lo que es arrepentimiento, ahora vete. Vete a ese pueblo y llámalos al arrepentimiento. Endereza el camino del Señor. Haz que todo ese pueblo se incline ante mí para recibir al Señor que viene detrás de ti. Juan nunca iba a poder hablar de arrepentimiento si él no conocía lo que era arrepentimiento. Pero Dios habló otra palabra más. Dios habló otra palabra más con él. Dios habló otra palabra más con Juan el Bautista. Y le dijo, el que me habló a mí en el desierto, me dijo que quien en yo vea descender el Espíritu Santo como paloma y permanezca sobre él, ese es el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue a bautizarse, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. No era una paloma. Escuchen, no era una paloma. Vino en forma de paloma. Tomó la figura de una paloma y se quedó sobre Jesús. ¿Por qué él sabía eso? Porque el Padre en el desierto se lo había dicho. Juan no conocía a Jesús. ¿Usted sabía eso? Eran primos hermanos, pero Juan no lo conocía. Juan lo conoció porque el Padre se lo dio a conocer. Juan no conocía a Jesús. Físicamente, él no lo conocía. Gracias, Manda. Él no conocía a Jesús. María Suárez de Tuende. El Padre tuvo que darle a conocer quién era Jesús. ¿Por qué? Porque Juan no se crió cerca de sus padres. Dios bendiga a Antonio. Juan se crió en el desierto, donde Dios le enseñó arrepentimiento, donde Dios le habló a él, donde Dios trató con él y donde Dios lo procesó para que él escuchara la voz divina. Ahora, perdón, pasa que a veces, por el remedio que a veces tomo, tengo muchos gases. Miren esto, hermanos. El texto de Mateo capítulo 3. Cuando toda la multitud vino a Juan, ¿cuál fue la actitud de Juan? ¿Alguien me va a ayudar a leer el verso? Mateo 3:6, 3:5, perdón, en adelante, hasta el 7, hasta el 9, perdón. ¿Alguien me ayuda? Mateo 5 al 9. ¿Alguien lo lee? Por favor. Sí, del 5 al 9. Sí.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra Perdón, por heredad. Mateo capítulo 3. Ah, capítulo 3, del 5 al 9. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Okay, gracias, hija. La pregunta es la siguiente. ¿A quién fue que Dios le dijo generación de víbora? ¿A quién? Esa es la pregunta. ¿A quién? Generación de víbora. ¿A quién le dijo Juan, perdón, generación de víbora? ¿Quién les enseñó a ustedes a oír? A los fariseos y a los saduceos. A los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué Juan tiene que responder o reaccionar de esta manera contra ellos? ¿Por qué? Porque ellos fueron enviados a consultar quién era Juan. Muchos de ellos se quedaron siendo bautizados, otros no. Los fariseos y los saduceos fueron a preguntarle a Juan que quién era él, por qué él estaba bautizando, que si él no era el Cristo, él no tenía que bautizar. Eso lo declara Juan en el libro de Juan, en el capítulo 1. Y él mismo responde: no, yo no soy el Mesías. ¿Tú eres Elías? No, yo no soy Elías. ¿Tú eres el profeta? No, yo no soy el profeta. Entonces, ¿por qué tú bautizas? El que me habló a mí en el desierto me mandó a bautizar con agua. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Yo solamente sumerjo en agua para arrepentimiento. Yo solamente sumerjo en agua. ¿Saben ustedes que el único que implementó el bautismo del Padre fue Juan? Yo me voy a meter en problemas con ustedes. El único que implementó el bautismo del Padre, literalmente, fue Juan. Porque el bautizar en el nombre del Padre es llamar a la gente al arrepentimiento. Llamar a una gente al arrepentimiento, ese es el bautismo. Sumergir a una generación en arrepentimiento, ese es el bautismo del Padre. Porque una pregunta: ¿quién mandó a bautizar a Juan? ¿Dios o Jesús? ¿Quién fue que lo mandó a bautizar? Vamos a ver. Vamos, que aquí hemos hablado mucho de eso. ¿Quién mandó a Juan a bautizar? ¿Quién? ¿El Padre o Jesús? ¿Quién? Dios, el Padre. Legítimamente. Dios bendiga a Carol Pacheco. Dios bendiga a Dani. Dios fue quien mandó a bautizar a Juan. Por lo tanto, Juan era el que tenía la facultad de bautizar en el nombre del Padre. Tú no viste a los discípulos bautizando así. Ay, Dios mío. Entonces, ¿por qué le llama Juan a los escribas y los saduceos generación de víbora? Amén, Dani, te bendiga mucho. Generación de víbora. ¿Quién conoce el concepto cuando dice quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿De cuál ira venidera? Vamos a ver. ¿De cuál ira venidera Juan estaba hablando? Vamos a ver. ¿De cuál ira? ¿Qué sabía Juan de la ira venidera que se iba a manifestar para esa generación? ¿Qué sabía Juan? Vamos a ver. ¿Qué sabía Juan?
¿De cuál ira venidera Juan estaba hablando? Iba a venir una ira venidera para el pueblo. Y yo he hablado mucho acerca de eso. He hablado mucho. Yo he hablado mucho. Y he hablado de la destrucción de Jerusalén. Y he hablado de la parábola de la boda. Y he hablado de cuando el rey mandó a su hijo y los siervos lo mataron. Y el rey se airó y mandó a destruir su propia ciudad. Juan sabía el concepto. Juan estaba muy claro que iba a venir una era venidera. Juan sabía claramente que el Mesías le iba a dar retribución a aquellos que lo rechazaban. Y que iba a mandar a destruir su propia ciudad. Como Jerusalén fue destruida en el año 70. Y los judíos tuvieron que vivir tal destrucción. Y murieron 2 millones de judíos dentro de la ciudad de Jerusalén. Y tuvieron que vivir, lo voy a decir aquí, porque lo han anunciado muchísimo por ahí. Tuvieron que vivir los judíos la ira venidera. Juan la menciona como ira venidera, pero tuvieron que vivir los judíos la gran tribulación dentro de la ciudad de Jerusalén. 2 millones de judíos murieron allí. Hoy en día la gente habla de la gran tribulación que va a venir y no tienen un sancocho con papa y mango y yo no sé cuántas cosas. Sin embargo, la gran tribulación tiene que ver con esa generación que tuvo que enfrentarla y tuvo que vivirla, por ello haber matado a su Mesías. Ya se lo he enseñado muchísimo eso. Entonces, otro concepto que necesitamos aprender. ¿Qué significa el concepto? Hagan pues fruto digno de arrepentimiento. Y no digan que ustedes tienen a Abraham por padre. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. ¿De cuáles piedras? ¿No han escuchado ustedes eso y a veces no han entendido de cuáles piedras? ¿De cuáles piedras? ¿A cuáles piedras se estaba refiriendo Juan el Bautista? Que se lo dijo a los saduceos y a los fariseos. Y le dijo, no diga que ustedes tienen a Abraham por padre, porque Dios puede levantar aún hijos a Abraham de estas piedras. ¿De cuáles piedras? ¿Alguien sabe? Vamos a ver. Tengo que buscar esa en el texto entonces, para que ustedes la vean. De los que no conocen a Dios. Bueno, todo el que estaba allí tenía cierto conocimiento. Vamos a ver entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando dijo, no diga que ustedes tienen a Abraham por padre? Porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Vamos a ver. Miren qué dice el texto. Aquí lo dice. Vaya conmigo para que vea dónde está eso. Vaya conmigo a Lucas capítulo 3. Vaya conmigo, Lucas capítulo 3. Bueno, eso es lo que nos ha enseñado personas que no aceptan a Dios. Eso es lo que nos ha enseñado. Vamos a ver qué dice el texto. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Verso 12 y 13 y 14. ¿Alguien lo lee, por favor? Lucas capítulo 3 del 12 al 14. ¿Alguien lo lee? ¿Alguien lo lee, por favor? Ay, santo. Leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Vaya, gracias. Que se acercaron
De entre toda esa multitud se acercaron muchos publicanos. Dentro de esa gran multitud se acercaron muchos soldados. Dentro de esa gran multitud se acercaron muchas prostitutas. No eran gente que no conocían a Dios. Escuche esto. Eran gente que aunque lo habían conocido, estaban en otras esferas. Y necesitaban saber la verdad. Porque los fariseos y la religión judaizante había dañado el sistema de Israel. Y por eso los judíos no querían saber de los publicanos. Y no querían saber de muchos de los soldados romanos. Y no querían saber tampoco de muchas de las prostitutas. Porque según ellos estaban lejos de Dios. Según ellos. Sin embargo, el aspecto es diferente. Entre esos que los escribas, los saduceos y los judíos rechazaban, Juan los señala a ellos. Y le dice, ¿qué? Ustedes se están llenando en el corazón porque creen que tienen a Abraham por padre. No se llenen. Que Dios puede levantar hijos a Abraham de esas piedras que están ahí. Y mencionó a los publicanos. Y mencionó a los soldados. Y mencionó a prostitutas que los judíos, los fariseos y los saduceos rechazaban. Esos que ustedes rechazan, véalo ahí, que para ustedes son como piedras. De ahí puede levantar Dios hijo. No se sorprendan. No se sorprendan. Ya entienden el texto. De esos que rechazan, de esos que ustedes ven como nada, de ahí puede levantar Dios hijos a Abraham. ¿O no vieron ustedes qué hizo Dios con Zaqueo? ¿Y qué era Zaqueo? ¿Alguien sabe qué era Zaqueo? ¿Qué era Zaqueo? Vamos a ver. ¿Qué era Zaqueo? Dios bendiga a Ginette, mi hermanita. Te bendiga mucho. Bueno, no tarde, pero estamos más o menos por ahí. Zaqueo era ladrón, recaudador de impuestos. Zaqueo era publicano y recaudador de impuestos. El tipo era sagaz. Sin embargo, ¿qué se atrevió a decir Jesús cuando Zaqueo invitó a su casa a Jesús y lo recibió en su casa? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús de él? ¿Alguien sabe qué dijo Jesús de él? ¿Alguien sabe? Cuando Zaqueo reconoció que él era el Hijo de Dios y lo aceptó en su casa. ¿Alguien sabe qué dijo Jesús de él cuando Jesús entró en su casa? ¿Sabe qué dijo Jesús? Claramente. Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Gracias, Dani, gracias. Pero aparte de que la salvación ha llegado a esta casa, hay otra palabra más que dijo. Porque él dijo, porque él también es hijo de Abraham. Oh my God. Claramente lo dijo. La salvación llegó a esta casa. Pero también dijo, porque él también, ese publicano que ustedes ven ahí, ese cobrador de impuestos, también era hijo de Abraham. Ahí se cumplió la profecía de Juan el Bautista, que Dios podía levantar, de esas piedras, Dios podía levantar hijos como levantó a Zaqueo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Gracias, Dani. El arrepentimiento de Zaqueo era la salvación de él. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Te estoy tratando de decir que por eso es que tú tienes que volver a, por más caído que tú te veas, tienes que volver a tu diseño. Vuelve a tu diseño. O sea, tú no puedes dejar que aunque la gente te haya rechazado por lo que tú hayas vivido, no importa, vuelve a tu diseño. El Padre te está llamando a que vuelvas. Ya casi termino. Vuelve a tu diseño. Vuelve a tu diseño. Porque de esas piedras Dios sabe levantar hijos. También Dios puede volver a levantar. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Vuelve a tu diseño. No dejes que nadie pisotee quién tú eres. No dejes que nadie te ponga en poco.
No deje que nadie destruya. No deje que nadie rompa. No deje que nadie acabe lo que tú eres en la mano del Padre. Porque Dios puede volver a levantar y estructurar mucho más grande lo que tú eras todavía. Dios puede volver a levantar. Él no hace excepción de personas con nadie. Tú puedes volver a hacerlo. Dios bendiga a Yelitza. Dios te bendiga. ¿Por qué la gente se achicopala tanto? Dios bendiga a Steffi. ¿Por qué la gente se encierra? ¿Por qué la gente lo rechaza? Que te rechacen. ¿Qué más rechazo que recibieron los publicanos de los judíos? ¿Qué más rechazo que los que recibieron las prostitutas? ¿Qué más rechazo que los que recibieron los soldados de Jesús? Y Jesús y Juan dijo, Dios puede levantar hijos de esas piedras. Y lo levantó. Y uno de ellos es Zaqueo. Lo levantó Dios de allí. O sea, no importa qué tan difícil sea la caída. No importa qué tan duro sea el hoyo donde te has metido. No importa cuál sea el fango donde te has ensuciado. No importa de dónde, que profundo sea. Qué profundo sea el túnel donde te metieron. Pero desde allí Dios sabe sacarte, levantarte. De allí sabe Dios elevarte. De allí sabe Dios sacar piedras y hacer que esas piedras se conviertan en hijos de Abraham. Hacer que esas piedras se conviertan en hijos de Abraham. Porque le tengo noticias a ustedes. No todo el que desciende de Israel es israelita. Wow. No todo el que desciende de Israel es israelita. Los verdaderos israelitas no son los que descienden de Israel. Dios guarde a Guzmán y guarde su corazón y le ayude a seguir caminando. Los verdaderos israelitas no son los que vienen de Israel. Los verdaderos israelitas son aquellos que son israelitas por la fe que tienen. Lo dijo Pablo, no lo digo yo. Pablo lo dijo claramente. No todo el que viene de Israel es israelita. El verdadero israelita es aquel que es injertado por medio de la fe de Jesús. Ese es el verdadero israelita. Ese es el verdadero israelita. Y aquí hay gente que me están escuchando, que Dios lo tiene en un desierto como lo metió, como puso Dios a Juan el Bautista. Es para volver a levantarlos. Es para volver a elevarlos. Es para que entiendan su voz, para que entiendan quién es Dios. Porque el desierto es el lugar donde Dios va a manifestarse quién es Él a la vida tuya. Porque Dios no te va a ti a mandar a que otros vuelvan a Él si tú no eres el primero que te encuentras con Él. Para Dios mandarte a ti a que otros se vuelvan a Dios, primero Dios tiene que hacer que tú te encuentres con Él. Dile de fortaleza a Guzmán por la pérdida de su familia. Dios va a hacer que tú te encuentres con Él. Y cuando tú te encuentres con Él, entonces ahí es donde tú vas a tener experiencia, capacidad y autoridad para hacer que otros se encuentren con Él. Pero tienes tú que comenzar primero. Si tú no te encuentras primero con Dios, no vas a hacer que otros se encuentren con Él. Eso fue lo que pasó con Juan el Bautista en el desierto, donde Dios tuvo que criarlo Él. Dios criando a una gente. No hay uno más fuerte que Dios. ¿Acaso hay algo que se le puede escapar al Señor? ¿Acaso hay algo que Dios no sepa? ¿Acaso hay algo que le podamos ocultar a Dios? Yo le haré una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que Dios no sabe? Búsqueme algo. Dígame algo que Dios no sabe. Dígame algo que Dios no sabe. No hay algo que Dios no sepa.
No hay algo que Dios no sepa. Él lo sabe todo. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Dios conoce toda nuestra capacidad. Dios bendiga, Consuelo. Por eso es que Dios te necesita en ese desierto. Porque primero va a alinear tus sentidos, va a alinear cómo tú miras, va a alinear cómo tú oyes, va a alinear cómo tú hablas, va a alinear cómo tú piensas, va a alinear cómo tú debes de meditar, cómo tú debes de ser. Todo eso lo va a alinear Dios. Y lo va a alinear en el desierto, donde nadie te está mirando, donde nadie sabe de ti, donde Dios tiene que quitarte gente que están a tu lado, que entorpecen que tú crezcas. Dios te la arranca del lado. Porque Dios le quitó a Juan el Bautista a su mamá y su papá y los crió él en el desierto. Y hay gente que me está escuchando que Dios lo está criando ellos en el desierto donde están metidos. Mi alma te adora, Padre. Hay gente que está en un desierto donde es Dios que lo está criando. Pastor, ¿y para qué Dios me está criando? Para que usted aprenda a ser dependiente de Dios, no dependiente de sus emociones, no dependiente de sus pensamientos, no dependiente de lo que usted mira, no dependiente de lo que usted escucha. Que usted aprenda a ser dependiente de Dios literalmente en todo. ¿Por qué hay gente que son dependientes de lo que piensan? Son dependientes de lo que miran. Son dependientes de lo que escuchan, son dependientes de lo que hablan, son dependientes de la gente, son dependientes de puertas. Dios no anda con esa. Dios anda en el método para enseñarte a ti a depender de Él. Que tú camines por medio de Él, que tú camines con Él, que tú camines con su pensamiento. Ay, hermano, yo veo esta generación. Y veo esta generación hablando tan bonito de Dios, pero cuando tú vas a la parte más íntima de ellos, nada de lo que ellos dicen lo hacen. Entonces tienen que volver a su diseño, porque no es hablar de Él, es ser como Él. Estamos cansados de gente que me habla a mí de Dios, pero lo primero que me hablan de Dios son los primeros que me mienten. Lo primero que me hablan de Dios son los primeros que me engañan. Lo primero que me hablan de Dios son los primeros que me maltratan. Lo primero que me hablan de Dios son los primeros que me insultan, me hacen pasar vergüenza, me hacen sufrir. Perdón, los primeros que me hablan de Dios son aquellos que hacen lo contrario de lo que están diciendo. Estamos hartos de esa gente. Dios está harto de esa gente. El evangelio no es anunciar. El evangelio nada más no es un anuncio. El evangelio es una vivencia. ¿Qué tal de que yo esté aquí sentado con ustedes enseñando muy bien? Dios me libre y me guarde. Pero ¿qué tal si usted se entera por ahí que yo soy una persona que anda engañando y mintiendo? ¿Qué usted pensará de mí? ¿Se sentará usted a escucharme? ¿Se sentará usted a escucharme como se siente escucharme? Va a cambiar usted de una vez la perspectiva. Dios nos libre, nos guarde. Es un ejemplo. Hay gente que nada más son solo palabras. En el momento que tienen que ayudar a la gente, no lo hacen. Dios nos está llamando la atención para que nosotros volvamos al diseño original. No es que hablemos de amor, es que amemos. No es que hablemos de perdón, que perdonemos. No es que hablemos que conocemos a Dios, es que lo conozcamos de verdad. Solamente puse un ejemplo para no poder, amén, llame, solamente puse un ejemplo para no poner a nadie de ejemplo. No es que hablemos de Jesús, es que sepamos quién es Él. Vamos a volver a nuestro diseño. No es que hablemos de arrepentimiento, es que estemos arrepentidos. Perdón. No es hablar la palabra, es vivir en ella. Y esta generación habla muy bonito de Dios, pero cuando tú vas a su casa y convives con ellos, gracias, Mari, y convives con ellos, te das cuenta que todo lo que ellos anuncian es todo lo contrario a lo que hacen.
No, es que tú tienes que perdonar, y que tú tienes que levantarte, y que tú tienes que... Pero cuando tú miras la vida de ellos, es un desastre. Yo me cansé de eso. Me cansé. Necesito realmente conocer a Dios con toda su esencia. Necesito que los que hablen de Él sean los primeros que vivan en Él. Necesito que los que anuncian quién es Dios vivan como Dios vive. Por eso es tan necesario. Ahora me entiende usted, por eso es tan necesario el proceso. Porque el proceso te va a dar a ti el discernimiento, la capacidad, las estrategias, la autoridad y el conocimiento de tu saber cómo Dios se mueve. Cómo Dios se mueve. Y Juan en el desierto aprendió todo esto para lidiar con este pueblo. El texto dice, te bendiga, Alicia. El texto dice, te puede Juan decirle a ellos, Dios puede levantar hijos de esa piedra. De esas piedras que ustedes ven, Dios puede levantar hijos a Abraham. No se crean la gran cosa ustedes. Porque hay gente que se cree la gran cosa porque están en Dios. No te puedes creer la gran cosa. Porque así como Dios te levantó a ti, puede levantar a otro más fuerte que a ti. Dios libere sus pulmones. Dios libere los pulmones de Nilson. El Señor lo tome, los pulmones y por su corazón, y sean alineados por la palabra. Y que el milagro que necesita el Señor se lo otorgue. Que el nombre de Jesús, que la gracia del Eterno agarre tu corazón y tus pulmones y sean liberados por completo. Que la palabra llegue a tu pulmón y a tu corazón y sea hecho el milagro conforme a la gracia del Eterno, conforme a su espíritu. En el nombre de Jesús. Dice la Escritura. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Sabían ustedes que ahí va a haber una redención y va a haber una condenación? Y que Jesús era el que tenía el aventador en su mano y él iba a limpiar su era. ¿Sabían ustedes que hubo una condenación en ese entonces? Le llamaron generación de víbora porque ellos fueron al bautismo de Juan, pero no fueron a bautizarse. Fueron a preguntar quién era él, que por qué le estaba bautizando. Hubieron algunos fariseos que sí entraron en el bautizo, que por eso Juan le dijo, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ustedes a librarse de la ira que va a venir para este pueblo? Prácticamente le dijo Juan. Entonces su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hubo una redención en la destrucción de Jerusalén. Sí, directamente, Dani. Objetivamente, una de las características de los fariseos y de los saduceos era la hipocresía. Eran hipócritas. La mayoría. Hipócritas. Porque eran unas cosas con unas personas y con otras eran otras. Entonces, pero en este aspecto ellos fue a preguntar. No a reconocer quién era Juan, sino a indagar quién era él, que por qué le estaba haciendo tal bautismo. Como para ellos querer confrontarlos, que si él no era el Cristo no debía estar bautizando. Pero Juan dijo, yo bautizo en agua. El que viene detrás de mí es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces,
¿Alguien sabe? Ya casi estoy cerrando. ¿Alguien sabe qué significa el concepto? Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Alguien sabe qué significa el bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Alguien sabe qué significa eso? Porque está muy mal interpretado el término. Bautizar con el Espíritu Santo es una cosa y bautizar con fuego es otra. Son dos cosas. Es un bautismo que tiene dos vertientes. Pastor, ¿cómo así? Le voy a explicar. Por eso que nosotros necesitamos conocer la Escritura para no caer en tales cosas. Bautizar con el Espíritu Santo es entregar, que el Espíritu del Padre, el Señor lo entrega a la vida de una persona para que muera en él, por haber creído en él, Pero bautizar con fuego no es entregar al Espíritu Santo. Bautizar en fuego es entregar el juicio. Ay. El texto dice lo siguiente. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De dónde viene el término fuego? Sí, Kenia. Yo recuerdo que una vez se lo mencioné, pero aquí hay algunas personas nuevas que necesitan escucharlo. El término fuego proviene el Espíritu Santo es lo que representa la presencia del Padre en nuestra vida. Ahora, el fuego no representa poder. El fuego representa el juicio divino. Ay, Dios mío. Porque el aventador de Jesús está en su mano y él limpiará su era. Y el aventador es una parte. No, el fuego no simboliza el poder transformador de Jesucristo. El fuego simboliza el juicio del Mesías. El juicio del Mesías. Cuando la Escritura dice que el que no cree en él ya ha sido condenado, es porque tal condenación puede hacer llevar a esa persona a ser quemada en fuego, en el lago de fuego. No está hablando de que el Espíritu Santo, el fuego de él es el poder. Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el fuego. Es la condenación. Por eso nosotros nos han enseñado mal. El término está mal enseñado. No mal escrito, no, mal enseñado. Cuando se habla de fuego, no se está hablando del fuego del Espíritu Santo, del poder. No, se está hablando de un juicio. Del juicio que el Hijo derrama a aquellos que se resisten a creer en él para no recibir el Espíritu Santo. Note que el texto lo dice claro. El texto dice claramente, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuál fuego? Se dieron cuenta ahí que el término fuego no tiene que ver con el fuego del Espíritu Santo, sino con el juicio que se derrama a aquellos que rechazan el bautismo y el creer en Jesús. Ya han sido condenados. Como ya han sido condenados, están expuestos a que si mueren en esa condición, son echados al lago de fuego. Entonces, cuando usted escucha un predicador diciendo, recibe el fuego del Espíritu Santo, le está diciendo, recibe la condenación. Porque el Espíritu Santo no tiene fuego. El fuego es la condenación que se le da a aquellos que rechazan el bautismo de Jesús. Por eso necesitamos estudiar. Cuando dice que Dios hace a sus ministros llamas de fuego, se está hablando de otros términos.
Ese es otro término que se emplea. Cuando se habla de llama de fuego, se está hablando de no un fuego literal. Se está hablando de algo que es como el viento. Es como el viento. Lamentablemente, Russell, ese término está mal empleado. Claro, la antorcha encendida, el concepto viene de lámpara, porque la lámpara era lo que tenían antorchas dentro del templo de Jerusalén. Pero aquí en claro, no, Steffi, es buenísimo, a mí me gusta que me pregunten. Es importante aprender. La antorcha encendida tiene que ver con la lámpara dentro del templo. No tiene que ver, este fuego que aparece aquí no tiene que ver con nada que tenga que ver con el fuego que está dentro del templo, que tiene que ver para alumbrar, que tiene que ver para las lámparas y para el aceite que se le echaba. No tiene que ver con eso. El fuego que se presenta aquí, incluso el mismo contexto habla del texto. El contexto dice que Jesús tiene la aventadora en su mano y que va a limpiar su era y que va a recoger su trigo en el granero. Se va a recoger lo que son de él. Los que creyeron en él los va a tomar. Y los que no creyeron en él serán quemados como paja en el fuego. Entonces ese tipo de fuego que aparece ahí, cuando dice que él bautiza con Espíritu Santo y fuego, no es que él bautiza, no es que el Espíritu Santo tiene fuego. Es que el bautismo del Espíritu Santo es uno a aquellos que creen, y el fuego reciben aquellos que no creen, es la condenación. No corrección, no condenación. Julie, cuando dicen recibe el fuego del Espíritu Santo, te están diciendo recibe el juicio del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado. ¿Está mal? Claro, mal, sé que está mal. Porque el Espíritu Santo no tiene fuego. El fuego que aparece aquí, el término aparecido aquí, tiene que ver con condenación. No con un fuego purificador como se ha anunciado. Nos han enseñado a nosotros mal. El Espíritu Santo no tiene... Yo a mí me gusta hablar por la Biblia. Búsqueme un texto en Hechos cuando los discípulos hablaban del Espíritu Santo. Nunca hablaron recibe el Espíritu Santo y fuego. Nunca. Tú nunca viste a los discípulos diciendo eso. Y si quieres podemos buscar todos los textos ahora mismo lo podemos buscar todos. Nunca viste a los discípulos decir reciban el Espíritu Santo y fuego. Nunca. Porque ellos sabían que el fuego era la condenación de los que no aceptaban el bautizo de Jesús. Y para reprender demonios se podría decir, claro que no, porque no es algo que pueda morar dentro de un espíritu. El fuego, el juicio de Dios para los que rechazan el mensaje, para los que rechazan el llamado. Lastimosamente, esa es la realidad de nosotros no conocer y entender la Escritura. Y que recibe el fuego del Espíritu Santo. No, tú le estás diciendo a esa persona, recibe condenación. Prácticamente. Por eso necesitamos estudiar. Es por eso que necesitamos estudiar. Voy a buscar alguno. Es que el Espíritu Santo no tiene fuego. El Espíritu Santo es la presencia divina. Él hace las obras. El fuego tiene que ver con el juicio divino en aquellos que no reciben el bautizo. Gracias, Julie. Esa es la palabra. Vamos a buscar Hechos, capítulo 2. Vaya conmigo, le voy a buscar algunos textos. Nunca tuviste a los discípulos diciendo, recibe el fuego del Espíritu Santo. Esos son los predicadores de ahora que tienen ese cliché. Tú no vas a ver a los discípulos hablando de eso nunca. Hechos, capítulo 2. Vamos. Y nunca viste a Jesús tampoco en eso. Nunca tuviste. Bueno, no, Norby. Bernal, lastimosamente la alabanza está mal porque no hay fuego del Espíritu Santo. Yo estoy diciendo lo que la Escritura enseña. Dios bendiga a Verónica. Sí, pero una cosa es arder. Cuando la palabra habla de que le ardía el corazón a ellos, no está hablando con el término ahí, no habla de fuego. Habla de una sensación
que ellos están sintiendo, que les hacía arder dentro de ellos. Eso les hacía arder por la palabra que Jesús estaba dando. No era un fuego literal. Estaba hablando de la sensación interna que ellos sentían mientras Jesús hablaba con ellos. Los dos que iban camino de Maús. Era la sensación. No tiene que ver con fuego. Ok, Hechos capítulo 2, verso 37. ¿Alguien lo lee? ¿Alguien lee Hechos 2:38? Bueno, lo tengo aquí. Miren, voy a leer algunos textos que mencionan a Jesús el Espíritu Santo. Nunca ustedes van a ver a los discípulos diciendo reciban el Espíritu Santo y fuego. Miren, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí no dice fuego, primero. No dice fuego. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primera promesa. Vamos a la segunda. No, yo se la voy a buscar toda. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Ustedes se darán cuenta. Ustedes se darán cuenta que por eso es que necesitamos aprender. Ustedes se darán cuenta. Vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 10. Vaya Hechos a capítulo 10. Y la escritura lo dice, Karim, lamentablemente la escritura es que lo dice. La escritura. Porque el problema es enseñar mal. Y enseñar mal tantos años nos va a costar a nosotros esto. Ya tiene Hechos capítulo 10. Vayan a ver. Para que vean. Miren lo que dice el texto. Hechos 10 capítulo 43. Mire qué dice. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo los que oían el discurso. Dice que fue el Espíritu Santo que cayó. Ahí no dice que cayó fuego por ningún lado. No vieron fuego por ningún lado. Porque cuando se habla de fuego se está hablando del tipo de juicio que reciben aquellos que no creen en el llamado, en el Mesías y no aceptan. Ya van dos textos que les he mostrado. Seguimos. Pablo, cuando fue a bautizar, ustedes verán el texto ahora que dice. Para que ustedes vean que por eso es que nosotros necesitamos aprender. Ay, santo, denme un segundito, por favor. Denme un segundito. Te bendiga, Nidia. Te bendiga mucho. Yo estoy buscando el otro texto. Porque lo que pasa es que yo no lo tenía, en realidad. No lo tenía porque eso no estaba dentro de lo que yo iba a enseñar hoy. La parte donde Pablo fue a bautizar a algunas personas y nada más fueron sumergidos en agua. Toma un segundito, por favor, y ya se los muestro. Ya les he mostrado dos. Que ustedes vieron cómo descendía el Espíritu Santo y no descendía con fuego. Amén, Karim. Todos los miércoles, sí, yo lo subo a la plataforma de YouTube. Yo lo subo a la plataforma de YouTube, todos los estudios, todos. Y mi canal de YouTube están en mi perfil de TikTok. Ahí están todos los estudios.
Ok, gracias Carolina, yo iba para allá. Lo que pasa es que las lenguas repartidas de fuego son otros aspectos. Pero tú nunca viste al Espíritu Santo dando fuego. O sea, ahora, las lenguas eran como de, cuando dice que eran como de fuego, no eran fuego literal. Era un diseño parecido al fuego, pero no era fuego. Note que la palabra como es un símil y es algo semejante a, pero no era. Si cuando dice que eran como de fuego, eran lenguas angélicas. Mira, ahí lo escribió Dani ahí mismo. Eran lenguas angelical, pero que el aspecto de cómo se veía parecía como de fuego, pero no era fuego. Buscamos el texto. Denme un segundo. Ay, santo Dios, no lo he encontrado todavía. Parece que no lo tenía aquí. Lastimosamente. Dios bendiga a mi hermano Pastor Jason, mi hermanito, que bendiga mucho. Denme un segundito. Cuando Pablo bautiza a unos creyentes, si él... A ver, que le dijo, ustedes fueron bautizados nada más con agua, pero no fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces nunca había Pablo mencionando eso tampoco, mencionando el fuego del Espíritu Santo, nunca. Pablo no mencionó eso. Lo que pasa es que lo que le digo, la mala interpretación es lo que nos está dañando. La mala interpretación ha hecho que muchas personas no entiendan la escritura. Dame un segundo. Voy a buscar el texto de Hechos 2, porque ahí está el... Sí, voy para allá. Dame un segundito, por favor. Ok, miren qué dice el texto. Voy para allá. Hechos capítulo 2 dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas. Oiga, pero la figura de la lengua repartida, oigan cómo era, como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Como de fuego. No era fuego, era como de. Entonces, el como es un símil semejante a algo. Por ejemplo, la escritura dice, y el Espíritu Santo descendió como paloma. No era una paloma. O sea, toma la figura de paloma, pero no era una paloma en sí. Solamente tomó la figura. Como de fuego. No era fuego, solamente tomó la figura de fuego. No lo digo yo, lo dice el texto. O sea, eran lenguas espirituales, angelicales. Es un tipo de simbolismo, exactamente, gracias, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ahí usted no ve donde dice el texto que fueron llenos del Espíritu Santo y fuego. Usted no ve eso. Y los discípulos nunca emplearon ese término. Entonces, ¿por qué la gente lo emplea? Porque la gente emplea el término Espíritu Santo y fuego. El fuego tiene que ver con el juicio que se derrama sobre la vida de alguien que no acepta al Mesías y no acepta bautizarse en su nombre. Entonces ahí que dice el texto, ya ha sido condenado aquellos que no creyeron. Lastimosamente esa es la realidad. Lastimosamente. Y vieron a los discípulos poniendo la mano sobre la gente y recibían al Espíritu Santo. Pero nunca utilizaron ellos el término recibían al Espíritu Santo y fuego. Nunca.
dice la Escritura que recibían al Espíritu Santo, nada más, porque creían. Entonces, lastimosamente, María Suárez, lastimosamente, por eso necesitamos escuchar. Gracias, Carolina. Yo digo lo mismo, falta mucho. No es por lo que nosotros sentimos. Hay gente que dicen porque yo siento un fuego por dentro. No es un fuego. Entonces, pastor, ¿qué es? Es una... Bueno, voy a tratar de utilizar la palabra más fácil de que me entienda. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre alguien o Dios se manifiesta y hay gente que sienten como un fuego por dentro, eso no es fuego. Lo que pasa es que hay áreas de tu vida que Dios la está adaptando a su presencia y por eso tú sientes esa sensación. Ay, Dios mío. Entonces, volviendo al diseño, eso es bueno porque el volver al diseño me va a decir a mí que hay muchas cosas que yo necesito transformar y cambiar. Bueno, Mari, hay gente que lo sienten, hay otros que no. Bueno, puede ser correcto, Kevin, puede ser correcto el término, pero cuando se habla directamente del fuego, Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. O sea que fuego tiene que ver con juicio. Cuando una persona, el Espíritu Santo desciende, el asunto le da por llorar, es la sensibilidad. El Padre está haciendo ese corazón sensible. Hermanos, voy a terminar. Ya me he pasado de la hora. Estoy pasado. Dios bendiga a Yuberi. Dios mío, Yuberi, Dios te bendiga. ¿Cuánto tiempo? No, tengo que irme ya. No puedo. Entonces, necesitamos nosotros. Velo ahí, mire el término. ¿Qué Dios? ¿Fuego qué? ¿Dios es fuego qué? Fuego consumidor. Se está hablando de juicio. Se está hablando de juicio. Dios es su fuego consumidor. Lastimosamente. Amén, Carolina. ¿Qué día se puede hacer la vigilia? Bueno, Dios mío, yo últimamente he estado un poquito saturado, pero Cristo es el que vive. Entonces, necesitamos tener cuidado. Claro, el agua representa al Espíritu Santo. El agua representa al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, el que se paró delante de los judíos en la fiesta de la Pascua, delante de todos los judíos, le dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba, dice la Escritura. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir lo que creyeran en él. Es decir, que esa agua, cuando él le dijo a la samaritana, dame de beber, y ella le dijo, Señor, yo quiero de esa agua, él está hablando del Espíritu Santo. Le estaba dando del Espíritu Santo. Él le quería dar del agua del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo representa esa agua de vida. Por eso dice la Escritura que desde nuestro vientre van a ser esa fuente de río de agua viva. Porque el Espíritu Santo, cuando viene una vida, hace que esa fuente vuelva a flotar, salga. Entonces, nosotros necesitamos cuidarnos. En medio de las ministraciones, cuidémonos. Porque las ministraciones pueden traer cosas buenas a nuestra vida, como también pueden traer cosas malas. Cosas buenas como también. Y vamos a entrar en un tema, mire, muy importante, de ahora para adelante. Porque nos espera el tema de el mover angelical. Nos espera el tema del mover angelical, cómo se mueven los ángeles. Dios bendiga, Flor, cómo operan los ángeles, el nombre de los ángeles, algunos nombres, y cómo también operan los demonios, cómo se mueven los demonios, cómo se manifiestan.
tengo mucho todavía que dar en cuanto a todo eso, porque Dios me ha permitido tener mucha vivencia con eso. No, no, Russell, la imposición de mano hay que tener mucho cuidado, porque la imposición de mano te puede transferir todo lo que esa persona tiene dentro. Quebrantarse con alabanza, lo que pasa es que la alabanza, sí, la alabanza, voy a tomar 5 o 10 minutos este espacio con ustedes. El tema se enrolla, pero voy a tomar este espacio con ustedes un momentico, que sea 5 o 10 minutos por las preguntas y algunas inquietudes de ustedes. La alabanza, cuando la alabanza te quebranta, es porque hay un toque divino. O sea, ese quebrantamiento que viene a nuestra vida cuando nosotros escuchamos cierta alabanza, que sentimos como que el alma se nos abre. Hay un toque divino y hay un trato de Dios especial y está Dios trabajando en el corazón de esa persona. No sensibilizándolo nada más, sino también haciéndolo más fuerte, dándole la capacidad de soporte. Dios también nos consuela. Por eso, otra cosa, la imposición de mano. No deje que todo el mundo le ponga la mano en su cabeza. No deje que todo el mundo los toque. No deje que todo el mundo le ministre. Hay gente que puede tocarlo y en lo que lo toca, aquí puede haber transferencia. ¿Saben qué hacían los judíos? El judío, cuando llevaba un animal para hacer sacrificio, bueno, ya, si tú conoces a tu pastor y tú conoces la vida de tu pastor y tú sabes que tu pastor es una persona íntegra, bueno, está bien. Si tú sabes que tiene una vida íntegra, Entonces, debemos de cuidarnos de la administración. Dios bendiga a Giancarlo, te bendiga, mi hermano. Amén, mi querido, te bendiga mucho, un fuerte abrazo. Hay un gimiento. Hay un ungimiento. Alguien estaba orando, sintió gota en su cabeza y era de aceite. Hay un ungimiento. No siempre el ungimiento es para asignación. Hay un ungimiento que es para fortaleza. Estoy viendo algo sospechoso. Pastor, ya se casó, estoy viendo algo sospechoso. ¿Qué tú estás viendo, Rosel? No, yo no me he casado, yo nada más me comprometí. Oye, Giancarlo, está amarrado ya. Sí, no estoy amarrado, Dios me amarró, papá. Hace bullo. Gracias, Consuelo. Mira, Zulema, el asunto de que cada persona tiene su diferente unción, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahí debemos de sopesar eso. Lo que pasa es que la unción es una que se mueve en varias áreas. La unción es una sola, pero se mueve en varias áreas. Porque el Espíritu Santo es uno solo. Lo que pasa es que se mueve en varios aspectos. En varias manifestaciones. Se mueve. Te bendiga, Giancarlo. Te bendiga. Pastor, usted está amarrado ya. Ay. Viene boda pronto. Viene boda pronto. Ya me amarraron entonces. No, el pastor va a tener que sacudirse porque es una mujer, es una brea fuerte que Dios le mandó. Me dijeron eso el otro día, de que Dios, te casaste con una Sara, te vas a casar con una Sara. Hey. Entonces, ok, ya cierro, hermano. Dios mío. Solamente unos minutos voy a estar con ustedes. Ya cierro. Dice Rosel, yo estoy viendo ese anillo. Ok. Oh, amén, Flor. Gracias, hija. Bueno, entonces, déjame ver. Estoy buscando algunas.
Dice, pero nos invita a la boda. Bueno, ¿cuántos invitados va a tener yo? Pastor, me retiro ya porque son las 12 acá en mi país y yo estoy en el garaje de una casa conectada en el wifi porque yo no tengo internet y ya me tengo que ir a mi Ya, casa ahorita. ya nosotros nos vamos. Incluso el tema cerró. Lo que pasa es que yo me quedé interactuando un ratito con ellos, pero ya el tema Bueno, cerró. que Dios bendiga y tengan buenas noches. Amén, mija, Dios te guarde. Te bendiga. Amén, amén. Espérate, que lo que pasa es que son muchas, algunas preguntas y he querido responder algunas, pero bueno. A ver, ¿qué me recomienda para aprender sobre interpretación de sueños? Tengo un ministerio profético. Uf. Lo que pasa es que aprender sobre los sueños, tú necesitas a alguien que conozca interpretación. Alguien que conozca interpretación te puede ayudar a ti un poquito de eso y te puede enseñar con tus propios sueños a interpretarlo. Pero tiene que tener a alguien que sepa de eso. Oye, Rosel. Ah, mírala ahí, Rosel, Jordana, cuando oras una vez, una luz y pasas de lloro a risa, descontrolada. Lo que pasa es que, mira, el gozo del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo se mueve a veces de varias maneras y esa es una de ellas. A veces nosotros pasamos de ese lloro a risa porque el gozo del Espíritu Santo nos eleva. Y eso pasa a veces no porque tenemos choque de emociones, sino porque a veces el Espíritu del Padre adapta nuestro corazón a esa alegría, porque a veces nosotros a veces enfrentamos ciertas cosas y necesitamos entrar en ese gozo completamente. Giancarlo está ahí. Giancarlo es un muchacho que también nos puede ayudar mucho. Si hay alguna pregunta, Giancarlo, que tú puedas responder, no hay problema. Tú puedes abrir el micrófono. Pero ya lo que nos toca aquí, ya casi me voy porque tengo casi 2 horas. A ver, otra pregunta más. Cuando estoy en alabanza adorando, a veces me pasa que pierdo la fuerza de mis manos y empiezo como a temblar. Me da temor seguir y me detengo. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Si el Espíritu Santo llega un momento donde nos quebranta y llega ese momento donde nosotros perdemos hasta la fuerza, ¿por qué te detienes? No. Bueno, hay algo que necesita ser perfeccionado en ti y es el miedo. Literalmente. ¿Sabían ustedes que el miedo tiene que ser perfeccionado? Y el miedo es perfeccionado nada más no es por medio de la oración, sino por medio de lo que enfrentamos. A lo que tú temes te va a venir. Pero lo que tú temes viene sobre ti. Es para que tú aprendas a tener valentía sobre eso. ¿Sabían ustedes que a lo que le pasó a Job, él le temía eso? Y lo que yo temí me sobrevino, dijo él. Porque lo que tú temes, lo vas a tener que enfrentar, a fin de que ese miedo sea superado y perfeccionado. Literalmente. Pastor, una pregunta. A veces orando miro cosas como que la estuviera bien viviendo. ¿Son revelaciones o es? Lo que pasa es que no solamente tu mente, también por ahí está. Lo que pasa es que muy poca gente se mueve en el don de ciencia. Y el don de ciencia opera a veces y la gente no se da cuenta.
Y hay cosas que a nosotros estando despiertos a veces podemos verlas. Y eso lo hace el don de ciencia. Ok, bueno. Vamos a cerrar, hermano. Ya hay que despedirnos. Si Dios lo permite, si Dios nos da la oportunidad, el viernes o el sábado, vamos otra vez a retomar. Yo le dije que viene por ahí uno de los temas más peligrosos. Vamos a ver nosotros la autoridad angelical, cómo se mueven los ángeles, cómo caminan los ángeles, cómo operan, o sea, cómo intervienen en nuestros sueños, cómo se mueven en nuestra realidad. Nosotros vamos a ver todo eso en el próximo estudio. Y el ministerio angelical, que mucha gente no sabe cómo eso funciona. Pastor, usted no debe más días. Sí, porque yo no te... En la próxima, Flores, en la próxima clase. Oye, Rosel está... Que yo le debo más días. No. Pasa que hay muchas cosas que hacer y estoy tratando de sacar el tiempo para dar el discipulado. Bueno, vamos entonces a orar. En el próximo estudio vamos a entrar en el estudio angelical. Como incluso nombre de algunos ángeles que ustedes nunca han escuchado. Y me ha tocado ver. Se lo voy a compartir a algunos de ustedes qué significa y por qué se llaman así. Y vamos a hablar de toda esa esfera angelical. Porque hay ángeles que son príncipes, porque hay ángeles que son guerreros, porque hay ángeles que son mensajeros, porque hay ángeles que recorren la tierra. Hay muchos tipos de ángeles, muchos. Hay ángeles destructores, por si usted no lo sabía. Hay un ángel que se encarga de ser el cabeza de esa área destructora. Tú no se imaginas. Y vamos a hablar de todo eso. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Hasta aquí llegamos, hermanos. En el próximo seguimos. Y yo sé que será de bendición. Pasen buena noche, Dios le bendiga. Uno no, muchísimo. Giancarlo, mi hermano, un fuerte abrazo. Te me cuida mucho.